En el 2003 se volvió el sitio Ramsar, que es un sitio que se supone que clave para la conservación de estos sistemas lacustres originarios de todo lo que es el Valle de México. Es decir, que se supone que lo que vemos en Tecocomulco, es muy parecido a lo que podríamos ver en los tiempos de los aztecas, aquí en el Zócalo, en esta zona de Poli, en toda esta zona que se supone que fue el gran humedal del Valle de México. Y por eso es que es considerado tan importante, es el último relicto, el último lago que nos queda, ¿no? Todos los demás ya fueron entubados, o fueron secados, o fueron drenados. Entonces, por eso adquiere como esta denominación de sitio Ramsar, que lo vuelve importante, pues para conservarlo, para ¿cómo se llama? Para los municipios que están aledaños, para nosotros por su valor histórico y biológico. Sin embargo, pues tiene un montón de problemáticas esta laguna. La primera es que realmente ya no es para nada lo que, aunque quieran llamarlo así como que es el último relicto y es un ecosistema que se parece a lo que era hace miles de años, lo cierto es que no. En parte es por esta plaga del lirio acuático, que es una especie invasora, que se les ocurrió meter en la laguna y que ahora ocupa toda la laguna o gran parte junto con el Tule, y que se gastan millones de pesos o miles de pesos estos pobladores de aquí, de Tecocomulco, para irlo quitando. Entonces, al ya alterar ese equilibrio, realmente no está cumpliendo lo que es para lo que se hizo un sitio Ramsar, ¿no? Ya se alteró el equilibrio y esa especie invasora ya no representa nada lo que es el Valle de México, porque es una especie de Sudamérica, es brasileña. Entonces, algo más que está afectando la laguna son los niveles de erosión y los sedimentos. Lo que hace esta planta, este lirio, bueno, no sé si lo conozcan, luego lo venden así para los acuarios, tiene una raíz larguísima. Lo que hace es atrapar sedimentos y empezar a llenarse como de lodo todas esas raíces. Y entonces a la larga esas raíces se llenan de lodo y empiezan a secar partes del lago, porque esa parte de la raíz se vuelve tierra, se vuelve sedimento, se vuelve lodo y empieza a ganarle al lago. Entonces, el problema es que si esto sigue, este patrón de erosión, esta carga de sedimentos más la deforestación en toda la cuenca, de acuerdo a un reporte, realmente a la laguna solo le quedan 135 años de vida. Y si las condiciones de estiaje y estas condiciones de sedimentación crecen de manera exponencial, tan solo le quedan 60 años. O sea que igual ya no llegamos a la próxima sequía con el plan de manejo de esta laguna. Entonces, aquí se supone que debemos de buscar un manejo integral, ¿no?, de esta laguna. Como bien dijo Ana Laura hace un ratito, algunos muestreos, las lanchas simplemente ya no pasaban, de tan bajita estaba el agua o de la espesa vegetación que había. Entonces, a la larga, esos parches de vegetación empiezan a secar el lago y ya solo quedan como charquitos, y pues ya todo ese lago grande ya se perdió para siempre, ¿no? A menos de que caiga alguna inundación, como ahora fue el plan, bueno, como ahora fue que pasó. Ahora, ¿por qué? Bueno, voy a darme aquí un tiro, porque dice el mito de la sustentabilidad, ¿no? Mi exponencia es de sustentabilidad, pero resulta que esto es un mito, la sustentabilidad y la sostenibilidad. ¿Y por qué? Bueno, la sostenibilidad se ha convertido en un paradigma de la conservación y el uso, y el hecho de decir esta palabra ya parece que cumplimos, ¿no?, con todo lo que significa ser sustentable o sostenible. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sustentable era una relación entre la economía y la ecología para hacer una producción viable y limpia. Ahora el desarrollo sostenible ya abarca las tres esferas: ecología, economía y sociedad, donde estamos buscando esta parte tan importante actualmente, la equidad social, que haya paridad de género, que no haya discriminación, etcétera, que a su vez sea económicamente viable y que respete al ambiente, ¿no? Entonces, cuando se juntan estas dos cosas, ecología y sociedad, es vivible y ecoeficiente. Cuando es ecológico y económico, es viable y con producción limpia. Cuando es economía y sociedad, es equidad social. Y cuando las tres esferas están juntas, llegamos a lo que es la sostenibilidad. Y bueno, ¿por qué es un mito? Porque nunca podemos alcanzar estas tres esferas, nunca las podemos cubrir completamente. Siempre vamos a estar o adoleciendo de la parte ecológica, porque los recursos son, como saben, muchos no renovables y los extraemos, y los procesos son contaminantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestros celulares.
muchas empresas tratan de ser sustentables cuando realmente la minería de estos metales preciosos que usa nuestro celular no es para nada ecológico, ¿no? Y por el hecho de que ellos reusen el agua o siembren unos arbolitos por ahí, ya se llaman sustentables. Entonces realmente no tenemos nada de sustentabilidad. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué no es posible? Porque la mayoría de los esfuerzos se dirigen a minimizar las consecuencias, es decir, solamente a paliar, ¿no? Como les digo, ya hice una mina a cielo abierto, ya contaminé un montón de ríos, pero sembré por ahí unos árboles y puse una planta de tratamiento de aguas abajo y ya, no soy sustentable. Pues realmente no, porque todo el proceso ha sido sumamente contaminante y sigue contaminando y siguen desechando cosas. Entonces, pues esto es debido al continuo crecimiento poblacional, al modelo que tenemos de desarrollo. Y entonces se crean estos informes que se llaman SEG, que es Environmental, Society y Governance, que es Ambiente, Sociedad y Gobernanza. Estos informes se supone que nos dan a las empresas, o bueno, les dan a las empresas, qué tan sustentables son. Este es un informe del Grupo Bimbo, donde dice que cerca del 97% de la energía que usa es 100% de fuentes renovables, perdón, y 28 países operan con energía 100% limpia. Luego que agregaron 1800 vehículos y que pues disminuyeron sus porcentajes de dióxido de carbono. Lo que, como ya sabemos, es que estos vehículos eléctricos son muy contaminantes por las baterías de litio que ocupan minería abierta en zonas pobres de Latinoamérica, como nosotros, Bolivia, etc. Cerca de 300.000 hectáreas tienen un programa de agricultura regenerativa y aumentaron los países donde utilizan resinas recicladas. Estos informes son públicos, los pueden consultar donde quieran y se supone que abarcan las tres áreas de la sustentabilidad, ¿no? También viene una parte de la sociedad y te dice, por ejemplo, que cuántas mujeres han subido a puestos directivos, que qué métodos de discriminación no usan, etc. Pero realmente ahí no hay equidad, ¿no? Porque el empleado promedio de Bimbo sigue trabajando 9, 12 horas, con un salario bajo para Latinoamérica, ¿no? Por eso sus plantas están generalmente en países en vías de desarrollo pobres. O sea, eso no lo dicen. Y la mayoría de la ganancia la sigue teniendo Grupo Bimbo, ¿no? Los ejecutivos y los dueños. El resto de los que trabajan ahí, no. Entonces, por eso es que no se puede alcanzar estos índices de sustentabilidad. Por eso es que es un mito la sustentabilidad. Siempre van a cojear de algún lado, ya sea lo ambiental, lo social, y donde no cojea nunca es en lo económico, ¿no? Porque finalmente es lo que deja dinero. Pero esta parte, como ven, es solo unas medidas paliativas. Es como, pues ya contaminé un río, pero pues si pongo una planta de tratamiento ya mi conciencia está tranquila y pues ya lo del río pues ya ni modo, ¿no? Entonces, aquí hay unas caricaturitas, pues hay un plan de sustentabilidad para el Amazonas, y bueno, arriba no se alcanza a ver, pero dice, están desplazando a los indígenas y dicen, ya llegó el progreso, ¿no? Ya llegó la sustentabilidad aquí. Como saben, en el Amazonas hay oro, resinas, madera, son campos muy fértiles, entonces la Amazonas ya es sustentable por sí sola. Y entonces el hecho de que tú vayas y arrolles y digas, es que voy a educar a esas personas y les voy a poner escuela y todo, ya soy sustentable, pues no. Y luego aquí un ejemplo en arquitectura, ¿no? Un edificio con una azotea verde y le preguntan qué le hizo y dice, me hice la sustentable. Y bueno, le dice eso, ¿no? Que unas plantas en tu terraza no se hacen sustentables, ¿no? Para que un edificio sea sustentable tendría que ser, por ejemplo, accesible para personas con discapacidad, ya sea sillas de ruedas, invidentes, etcétera, que haya un reuso de agua, que toda la energía sea limpia, que la construcción, los materiales de construcción sean limpios, etcétera, ¿no? Y como bien dice, pues el hecho de que te pongas unas azoteas verdes no te hacen sustentable, ¿no? Ni que captes la lluvia, ni nada. Y un gran problema que tenemos también en la sustentabilidad, pues es esto, ¿no? Se nos ha hecho mucho énfasis a los científicos últimamente en negociar con los representantes del mundo real, es decir, con quien toma las decisiones. Muchas veces todo lo que hablamos aquí en los foros se queda en un artículo científico, se queda en el foro y ya, ¿no? Y nos dicen que tenemos que, pues, decirle a los que toman las decisiones, ¿no? A los políticos, a los económicos, etc. ¿Qué pasa? Pues que la verdad es que, al menos en México, muchos políticos no tienen a veces ni la licenciatura. No sé si vieron apenas el caso de una diputada de
Veracruz, que dijo que sus académicos, sus científicos iban a crear una nave espacial para llevar el café a Marte, ¿no? La diputada lo dijo así en un pleno congreso. Entonces, como saben, pues están súper desvinculados de lo que es realmente la ciencia, y además la negociación con estos promotores, ¿no? Que ellos son los que perpetúan el modelo. El caso de, por ejemplo, Donald Trump, que sigue diciendo que no existe el calentamiento global, que no existe la acidificación de los océanos. ¿Cómo convences a alguien que sus negocios dependen de darle en la torre a la Tierra, de decirle que ya no le den, ¿no? Realmente no lo puedes convencer. Y entonces, pues realmente, pues los científicos luego somos muy ilusos para pretender que vamos a cambiar este modelo, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema? Miren, esta es una noticia de una laguna de Tabasco, donde tenemos casi el 30% del agua del país, con especies endémicas, con especies que solo hay en México o distribuidas en una zona muy pequeña, donde a la alcaldesa del centro se le ocurrió liberar 300,000 crías de tilapia, lo cual es una especie invasora, es una especie africana, que consume todo lo que hay a su paso, y bueno, lo ponen ahí como un gran logro. Invitaron a niños a tirar las tilapias, ¿no? Y pues ya le dieron en la torre a todo ese sistema, a toda esa laguna, porque las tilapias son sumamente depredadoras, atacan a los peces, se comen todo lo que hay, ensucian un montón, y ese lago que en teoría estaba en equilibrio, pues ya por esta acción ya valió. Y son noticias recientes, del 2025. Esto fue en Michoacán, donde hay especies endémicas de ajolotes y de peces mexicanos como tipo charales, donde también apoyan a productores de Querétaro y promueven la conservación ambiental, ¿no? ¿Y con qué? Con tilapias. Entonces, ¿eso quién lo tomó? ¿Quién tomó esa decisión? Pues políticos que no tenían ni idea de lo que es el tema, la sustentabilidad, la conservación, porque cómo liberar a una especie invasora, como el caso de las tilapias, le van a llamar conservación o sustentabilidad, ¿no? Estamos ahí sumamente mal. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta es que realmente los científicos tenemos que acercarnos más a la sociedad, porque la sociedad es muchas veces la que incide, y en Tecocomulco pasó algo parecido. Una vez que me quedé atorado ahí en la laguna, ¿no? con el lanchero, nos comentaba que ellos llevaron la elodea, el lirio y el tule. Ellos lo sembraron, que porque vinieron a Xochimilco y vieron las plantas muy bonitas, y dijeron, ¿a poco no se veían bien padres en la laguna? Entonces compraron las plantas y las echaron a la laguna, ¿no? Si nosotros desde antes nos hubiéramos acercado, ¿no? Como a explicarles por qué el equilibrio, toda esta parte biológica, ambiental, pues a lo mejor no lo hubieran hecho, pero sin embargo nadie se acercó y ellos dijeron, se ve bien bonito, lo echaron, y ahora hay una bronca ahí con el tule y el lirio que está secando la laguna y que gastan millones en retirarlo. Entonces ese es el objetivo, que nosotros nos acerquemos con la sociedad, ¿no? Y ahora, ¿por qué la acuacultura no puede ser sustentable? Porque tiene un montón de efectos ambientales, como una emisión de dióxido de carbono que contribuye al cambio climático, generaciones de residuos, antibióticos, altera la biodiversidad. Por ejemplo, este es el pez diablo, que ahora ocupa muchas zonas de nuestro país, especies invasoras como la tilapia, la carpa, el langostino, y que además pues, le puede dar en la torre al lago eutrofizándolo. ¿Qué quiere decir esto? Un montón de nutrientes, ¿no? sobre la laguna, que vuelven a la laguna un charco de agua verde sin oxígeno, donde no puede vivir nada. Y bueno, no todo es queja. Vamos a ver cuáles serían las prácticas que podríamos poner en Tecocomulco para generar una acuacultura lo más cercano a la sustentabilidad. Y con esto tenemos este círculo que se supone deberíamos de cumplir, ¿no? Donde es que el stock sea saludable, ocupar los menos antibióticos y medicinas posible, que las granjas sean bioseguras. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya una liberación de algo como una enfermedad o un organismo que no pertenezca a la laguna, granjas seguras, y optimizar los sistemas acuícolas. También, bueno, en la parte de la sociedad, que haya nutrientes o haya alimento seguro, que haya un ingreso pues bueno para las personas, justo, que les permita vivir con ello, que haya una igualdad de género, que haya una calidad en el empleo, y bueno, que se genere conocimiento.
Y en la parte ambiental, pues utilizar el agua correctamente, que tengamos una buena calidad, proteger la biodiversidad y el capital natural, que no sea o que no gaste mucha energía esto, y que tenga una huella ambiental baja. Como ven, son un montón de requisitos para poner una granjita de organismos acuáticos, pero en teoría así alcanzaríamos o nos acercaríamos a ser sustentables. En la Unión Europea tienen este proyecto que se llama Bioeconomía Azul, que ya es como un poquito pasando la sustentabilidad, donde vamos a utilizar recursos acuáticos vivos y renovables, muy poco explotados, como son algas, esponjas o microorganismos, para ofrecer una amplia variedad de productos, procesos y servicios. ¿Y qué incluye la bioeconomía azul? Pues otras formas. En México se siguen cultivando mucho en granjitas, de tilapia, un poco de camarón, pero aquí la Unión Europea nos dice que podemos explotar, ¿no?, otras cosas, y además México es muy rico en cuanto a la parte de la diversidad acuática. Como lo expuso ahorita Ana Laura, en Tecocomulco no se conocen muchas de las algas que hay, no se conoce el zooplancton que hay, y finalmente no sabemos realmente qué podrían producir. Algo que podrían producir es que puede haber nuevos alimentos, nutracéuticos, aditivos alimentarios o piensos para animales, productos farmacéuticos y cosméticos, productos químicos y materiales ecológicos y enzimas para el procesamiento industrial o la descontaminación. Es decir, es otra forma de acercarse a la acuacultura, no tanto como cultivar peces y comérnoslos, sino obtener productos con un valor agregado pues más relevante. Un ejemplo, lo que justo menciona Ana Laura de las algas, ¿no?, que no se conocen muchas o que no se ha hecho una clasificación taxonómica adecuada. Pues bueno, las algas proporcionan un recurso eficaz, sostenible, ilimitado, y casi en México no se aprovecha para nada. No lo utilizamos, no sabemos ni siquiera qué algas hay y mucho menos lo que producen, ¿no? Entonces es rico en energías y nutrientes y pues podría ser útil para su explotación. Y para que no crean que estoy choreando, hay un montón de ejemplos, ¿no? Estos son todas de este proyecto de bioeconomía azul en Europa. Esta empresa Prevel hizo un fotobioreactor con algas. Smile desarrolló un ingrediente como nutracéutico para bajar de peso. Estos hicieron una producción de omega 3, que saben también es un suplemento alimenticio. Estos utilizaron Intercom, optimizó la fotosíntesis para producción de productos a partir de biomasa algal. Tarasol hizo un protector solar con los antioxidantes de las algas. Salgate utiliza estas algas, las más resistentes, para tratar el agua residual. Y Vega Alga utilizó un fertilizante, ¿no?, de algas secas, que en lugar de echar un fertilizante contaminante, echaban estas algas secas a los cultivos y pues generaba buenos rendimientos. Entonces, como ven, pues hay un montón de cosas que se pueden hacer con las algas, que en México prácticamente no hacemos nada, solo lo utilizamos para algunos estudios como fuente de lípidos o de biocombustibles, que desgraciadamente ya están muy obsoletos, y podríamos buscar, ¿no?, entre todas esas algas que va a encontrar Ana Laura, alguna que produzca algo de esto, ¿no?, que sirva para esto. Y algo más tradicional, pues un modelo acuícola sustentable, ahora se le llama manejo multitrófico integrado, es utilizar en una misma zona el agua, que los peces, como son muy puercos y sueltan mucha suciedad y comida que no comen, pase a través de algunos bivalvos que son muy especializados en filtrar el agua, como son ostiones, caracoles, almejas, etc. Y que a su vez ellos limpien un poco esa agua y pase a través de una zona de algas, macroalgas o plantas acuáticas. Esta es una donde se va a aprovechar el flujo de energía y de materia, y que los residuos en teoría deberían de bajar conforme nos vamos acercando a esta zona. La otra se llama acuacultura restaurativa, ya esto es algo muy pro, se hace en muy pocos lugares. Se supone que estamos buscando que, aparte de generar nosotros nuestros recursos, por ejemplo con un sistema multitrófico, le demos algo al ambiente. Esto solo se ha hecho en ambientes marinos, por ejemplo cerca de las granjas de atún o de las granjas de ostión, han puesto estructuras para que los corales se fijen ahí, y entonces se haga un pequeño ecosistema arrecife coralino, y entonces estamos restaurando, ¿no?, ya estamos generando un beneficio adicional. Esto solo se ha hecho en mar, podría explorarse por ejemplo en el lago, que se podría hacer para restaurarlo, y bueno, eso ya es. Y bueno,
¿Cómo se puede aplicar entonces a Tecocomulco? ¿Cuál sería como la clave? Utilizar especies nativas, esa sería una. Utilizar especies de ahí. No utilizar lirio, no utilizar tilapia, no utilizar carpa, porque son especies que no son mexicanas. Y se supone que queremos conservar el lago porque se parece a nuestro México antiguo. Que haya un diseño sostenible, es decir, de bajo impacto ambiental, como el que les acabo de mostrar. Manejo sanitario preventivo, es decir, no utilizar antibióticos, no utilizar colorantes que se utilizan mucho en la acuacultura. Que la alimentación sea sostenible, es decir, dietas alternativas. Por ejemplo, si hay mucho lirio, podríamos probarlo para hacer harina de lirio y alimentar con eso a esos peces. Que conserve la biodiversidad y pues que haya una participación comunitaria. Desgraciadamente nos cuesta luego mucho trabajo acercarnos a la laguna, pues hay diferentes grupos, se supone que hay como organismo regidor de la laguna, nadie sabe por qué ellos o así, entonces pues a veces hay bronca que él está ocupando la lancha, no debería, etcétera, ¿no? Esto es muchas veces lo más complicado, ¿no? Acercarte a la sociedad y convencerla de que pues es algo que valdría la pena intentar. Y pues bueno, como tal la parte técnica, pues reutilizar el agua, reutilizar la energía, la materia, como les decía, ¿no? En estos sistemas se utiliza o se reusa la materia y la energía. ¿Y hay especies? Sí, sí hay especies. Tenemos la rana de Moctezuma, que es una especie endémica de ahí. Ambistoma velaci, que ya hay una unidad de manejo ambiental ahí que produce estos ajolotes. Están estos charales, que no sé si hay allá en la laguna, pero antes había, que son quirostómidos. En el lago de Pátzcuaro todavía hay. Hay algunas plantas acuáticas y un montón de microalgas, no muchas todavía sin clasificarse, sin saber su potencial. Y pues el hecho es que todas estas cosas se pueden implementar en la acuacultura. Como les decía, las microalgas pueden generar productos con valor agregado. Estos son alimento y estos con la debida normatividad pueden ser mascotas, que es un mercado también muy grande, ¿no? Y en parte pues eso, ¿no? Explorar nuevos mercados. Hay un mercado, por ejemplo, para venta de plantas acuáticas. Hay una empresa holandesa que exporta plantas acuáticas a México que se llama Tropica y las importa así, ¿no? Como organismos vivos. Ahí en Tecocomulco se podrían plantar la mayoría de estas plantas porque crecen solitas ahí al lado del agua y sin embargo no lo exploramos, ¿no? Y esta empresa exporta a un montón de países. Tenemos un montón de plantas acuáticas mexicanas y bueno, la acuariofilia, ¿no? Que ocupa estos organismos acuáticos para tenerlos en acuarios, etcétera, y que también podrían ser interesantes. Y bueno, eso sería todo, un poco de la bibliografía. Si no me creen que es un mito la sustentabilidad, bueno, aquí hay archivos muy recientes del 2024, 2022, 2020, donde desde diferentes aristas te dicen que la sustentabilidad no es posible, ¿no? Por ejemplo, en el caso de gentrificación y políticas de justicia, algo muy social, ¿no? Tenemos también que estos certificados de sustentabilidad pues son una mentira, proteínas alternativas y las mediciones de sustentabilidad actuales, ¿no? Ya hay muchos científicos que ahora están haciendo esto de que pues, la sustentabilidad no es posible, pero podemos acercarnos a ello. Y bueno, ya sería todo y cualquier duda, pregunta. Muchas gracias. ¿Tienes preguntas? Bueno, una de las propuestas que estabas dando era sobre cómo estaban los peces que pasaban por los fijados, creo. Ajá. Esto, ¿cuál es el principal beneficio que nos puede dar? Y, o sea, ¿cuáles son como otras opciones en las que puede ser una ayuda a las personas o algo así? Okay. Es este modelo. Ajá. Y también está aquí un poquito más claro. Es un modelo que se trata de que, por ejemplo, todo lo que gastas en alimento con los pescados, que podrían ser, por ejemplo, algunas carpas nativas que sí hay, pase a través de estas almejas o de algunos caracoles que también se consumen en la región. En la región hay un montón de restaurantes que venden carpa, venden almejas o caracoles. Y entonces, bueno, esto podrían ser las plantas acuáticas nativas, no usar plantas invasoras. ¿Y cuál sería el beneficio? Bueno, que los mismos restaurantes de la zona podrían tener estos productos que en teoría son limpios, ¿no? Porque ellos los están manejando en el lago, no les van a dar antibióticos, no les van a dar hormonas, etc.
y eso sería un beneficio, ¿no?, económico. Obtienes dos productos de ahí. Si te quieres vender también las plantas acuáticas, sería un tercer producto. Si quieres hacer algo con las microalgas, se puede utilizar el agua, y ambientalmente es mejor, porque en teoría todos los desechos que aquí que se irían al fondo del lago y ya no servirían para nada, van a pasar a través de esta cadena y se van a ser mejor aprovechados. Y el agua la limpian tanto los bivalvos como las algas. Entonces al final la calidad de agua que estamos haciendo peor con este cultivo, estos dos lo están limpiando. Entonces esos serían los beneficios. Sí, de nada. ¿Otra pregunta, jóvenes? Sí. Dos preguntas. Te felicito por la presentación, una información que, bueno, es todo el mundo la biología y en estos temas, ¿no? Hay en las instituciones gubernamentales, Semarnat o cualquier otra que se encargan de ver la parte ambiental. ¿Tienen alguna normatividad o hay algún grupo de técnicos, científicos que se encarguen de verificar que, por ejemplo, este fenómeno que no es nuevo, ¿no?, de que avientan los peces ahí porque digo, la tilapia es muy barata. Sí. O sea, tú vas al mercado y la tilapia es baratísima, ¿no? Sí. Por eso es que lo han hecho, pero, o sea, ¿hay alguien que vigile eso, que tenga que pasar una decisión por un grupo así? ¿Lo hay? Se supone que la Semarnat o Profepa serían los encargados. También tenemos la Secretaría de Acuacultura, que es parte de Zagarpa. Sin embargo, el problema es que yo estudié acuacultura en Veracruz. Por ejemplo, había un encargado de acuacultura para todo el estado de Veracruz, o sea, para todas las granjas que había en Veracruz. Entonces, en lo que visitaba la de allá, de que está pegada a Tampico, cuando llegaba a la de Tabasco, pues ya habían hecho un montón de desastres. Ajá. Y realmente es muy difícil vigilarlo porque, como les comentaba esto de los señores que ellos mismos nos dijeron que aventaron las plantas, pues es muy fácil, vas, las consigues y en la noche lo que hicieron fue regarlas, ¿no? Realmente nadie está ahí para decirle no, eso no se puede hacer, ¿no? Se supone que el lago es, la propiedad como tal del lago es federal, pero no hay ninguna autoridad federal ahí. Ok, Sí. Y bueno, este fenómeno de, pues, introducir vegetación o fauna invasora en un medio, en un ambiente, se puede Revertir. o sea, decir, pues ahora lo voy a sacar y voy a recuperar como estaba. ¿Se puede? Se puede, se han hecho estudios ecológicos ya muy experimentales en algunas zonas donde realmente es como si tuviéramos un acuario y secamos todo, sacamos todo, limpiamos todo y va de nuevo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo del lirio, año con año usan la máquina para quitarlo y quitan todo y dejan el lago casi sin lirio, pero con una o dos plantitas que se quedan, salen los estolones de la planta y se vuelve a llenar. Entonces realmente es muy difícil el manejo. Hay estudios experimentales biológicos donde sí hacen esta restauración de todo el sistema, pero aquí el problema es que es muy caro. Es muy caro hacer todo ese manejo. De hecho, por ejemplo, tan solo para quitar el lirio de la laguna, no recuerdo cuánto se gastaba el señor, pero sí eran millones de pesos. Decía que tan solo de prender la máquina y utilizarla unos días. Sí se puede, pero muy caro y muy complicado. Pero podría ser, a lo mejor alguna también alternativa a largo plazo, ¿no? Sí, Ir invirtiendo para ir poco a poco restableciendo el ambiente, ¿no? Sí, eso sería bueno. Hay algunas alternativas como el hecho de contener. Se hacen como una especie de mallas como para acercar al lirio y que evitar que se siga propagando a diferentes zonas. Y sí son a lo mejor procesos menos costosos y que sí se podrían hacer. La otra cosa es introducir muchas de las especies que desgraciadamente en el lago estuvieron reportadas y que ahora ya no existen, ¿no? Por ejemplo, muchos de esos peces, de esas carpas y charales, estaban reportados hace 20 años, pero ahora ya no hay. Entonces sí, esa sería la otra opción, reintroducir especies nativas. Y sí se puede. Okay, Gracias. Sí. Nada más un comentario. Sí, la sustentabilidad o sostenibilidad es muy complicada. Es muy complicada.
Yo creo que una de las cuestiones importantes que no tenemos en este foro y que habría que buscar o haber algo, etcétera, si no se trabaja con las comunidades, si no hay una conciencia de clase, si la gente no defiende lo que es suyo, el lado, si no hay este enfrentamiento con las industrias, con la cervecería Modelo, con las papeleras, que a lo mejor no se encuentran en Tecocomulco, pero se encuentran en el acuífero de Apan, Tecocomulco, y que están extrayendo volúmenes importantes de agua, que hace que el acuífero se baje y haya un impacto. O sea, si no hay esta situación, pues obviamente sí vamos a tener que en 60 años esto va a desaparecer. Sí. Entonces yo creo que aquí es importante que se haga un trabajo con la comunidad, que la comunidad se empodere y empiece a dar la lucha por esta humedad. Nosotros podríamos hacer como gente que está haciendo investigación, pues cosas, y podemos hacer, calcular las precipitaciones, las inundaciones, los escurrimientos, ver la situación del acuífero, las cuestiones biológicas, las cuestiones de aves, etcétera. Pero lo estamos haciendo así sin la participación y la conciencia de la gente. Entonces aquí una de las cuestiones bien importantes, sí faltó en este congreso gente que estuviera haciendo investigación sobre las cuestiones sociales y el trabajo con la gente, nada más que ver con. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, fue lo que comentaba cuando fue la parte de los políticos, que realmente donde podemos incidir es en la sociedad, ¿no? Pero justamente nosotros, luego, como científicos del área de físico-matemáticas o de biología, nos cuesta mucho trabajo estar con la sociedad o tratar de hacer llegar estas ideas, porque a veces somos como muy cuadrados para explicar las cosas y realmente la gente de ahí le cuesta mucho trabajo, ¿no?, involucrarse. Y otra cosa, por ejemplo, la ciencia nosotros podemos discutir con bases y todo, pero ya la sociedad ya es muy distinto, porque como bien dice, hay un montón de posturas, incluso ahí en la laguna, ¿no? Nos comentaba este señor cuando íbamos en la lancha que una propuesta era secar la laguna y volver la tierra agrícola, ¿no? Entonces, ¿cómo haces conciliar a dos bandos? Uno que la quiere conservar, uno que tiene su recurso de ahí por los restaurantes y otro que no tiene nada y que lo que quiere es utilizar esa área para sembrar y tener algo de eso, ¿no? ¿Cómo conciliamos esas tres sociedades que viven ahí, ¿no? Entonces esa es la parte, creo, más complicada, llegar a una parte, un acuerdo social y que haya alguien como muy especializado que pueda resolver todas esas problemas que hay ahí mismo. Sí, pues nada más rematando ese tema, no creo que es finalmente es lo más complejo, ¿no? Sí. Porque en trabajos de riesgo, me ha tocado ver en Guerrero, Oaxaca, que pues las laderas se están yendo y ha habido muertos y se ha llevado las casas y la casa está a punto de irse y uno le dice a la gente, no, o sea, ya ni siquiera les hablan con terminología técnica geológica, sino casi les está uno demostrando, te vas a morir, ¿no? Sí. Y, o sea, y no se va, ¿por qué? Porque ese es mi terreno, porque aquí llevo años y es muy difícil, ¿no? Sí, es muy complicado. Y ya ha pasado en el Popo también, de que explota y no explota y la gente se queda. Entonces, sí es algo muy complejo y lo hemos estado trabajando mucho aquí en el Congreso, de que tenemos que hacer llegar ya los conocimientos, aterrizarlos a nivel de la sociedad para que hagan conciencia, ¿no? Sí, es lo más complejo. Y finalmente, pues, yo creo que es a futuro, ¿no? Las generaciones, ¿no? Porque pues yo lo he dicho en algunas clases aquí en la escuela, que si no cuidamos los recursos en algunas décadas, va a empezar a haber migraciones, ya no por problemas políticos, sino por ambientes degradados. Sí. Entonces ese es crítico, ¿no? Sí. Gracias. Muchas gracias.